Hoy vamos a ver entonces la acción de Hilbert, o de Hilbert-Einstein, esto es que las ecuaciones de Einstein se pueden obtener a partir de un principio variacional. Y luego vamos a retomar algo que quedó un poquito atrás, que es el tema de usar P-formas y derivadas exteriores para formular las leyes de la física, y vamos a ver que también en este caso esa formulación que inventó Cartan tiene algo para decirnos. Con respecto a la acción de Hilbert, bueno, hemos contado una historia en donde cuando todavía en 1915 Einstein no tenía la ecuación de Einstein completa, sino que la usaba solamente con el tensor de Ricci sin el término debido al escalar de curvatura, ya Hilbert se dio cuenta que ese término iba a tener que aparecer porque pensó, bueno, ¿cuál sería la acción para las ecuaciones de Einstein más natural? Y la acción más natural, claro, es la integral en el volumen del escalar más natural, que es el escalar de curvatura. Y variando esta acción, Hilbert obtenía los dos términos, el del tensor de Ricci y el del escalar de curvatura, como vamos a ver enseguida. Acá tenemos escrita la acción de Hilbert con el término de constante cosmológica. Por si queremos usar constante cosmológica, eso también se obtiene de un principio variacional. Y entonces en ese caso el lagrangiano tendría que ser todo esto. El lagrangiano, en realidad, podemos hablar o del lagrangiano escalar, que es el que está entre paréntesis, o de la densidad lagrangiana, que es la que incluye el volumen raíz de el determinante de la métrica. Que por cierto lo tenemos que variar. Las variables dinámicas de esta acción son las componentes de la métrica. Entonces vamos a hacer la variación de la acción respecto de las componentes de la métrica y vamos a ver de qué manera se presentan aquí las ecuaciones de Einstein entonces. Para efectuar la variación, vamos a dar por sabido algunas cosas. La variación de la raíz del determinante de la métrica, bueno, esto es algo que ya lo hemos usado la derivada del determinante de la métrica o de la raíz del determinante de la métrica, ya bastante clases atrás, cuando vimos los símbolos de Christoffel y en particular la contracción de símbolos de Christoffel, tenían que ver con esta cantidad que está acá, y en ese momento usamos esta propiedad general, que es que la derivada del logaritmo del determinante de una matriz cualquiera, siempre se puede escribir de esta manera, bueno, acá tendría que haber puesto diferencial, es decir, esto vale tanto para variaciones como para derivaciones. Entonces, pero bueno, si acá puse la D, acá tendría que haber puesto la D. Y si no, acá pongo la variación y aquí queda la variación. Entonces, la variación del logaritmo del determinante de una matriz cualquiera siempre se puede escribir de esta manera o de esta otra, porque bueno, una es inversa de la otra en este caso. Así que da lo mismo escribirlo así o de esta manera, como más nos guste. Nosotros vamos a usarlo con el signo menos, es decir, vamos a tomar las variaciones de la métrica inversa, que es lo mismo. Bueno, esta raíz de g que está acá es precisamente porque no estamos variando directamente el determinante, sino que estamos variando la raíz del determinante, eso es todo. Así que bueno, esta es una de las cosas que van a entrar en el cálculo de la variación de la acción de Hilbert. La otra cosa es que tenemos que variar el escalar de curvatura. El escalar de curvatura es la contracción del Ricci. Entonces, esa variación la podemos descomponer en dos términos. La variación de la métrica inversa, igual que acá, por el Ricci, más la métrica inversa por la variación del Ricci. Este primer término es el que va a dar lugar al término con el Ricci en las ecuaciones de Einstein, como vamos a ver enseguida. Pero déjenme concentrarme ahora en el segundo término, que es el más complicado verdaderamente, porque tenemos que variar el tensor de Ricci. Y una forma de hacer ese cálculo de la variación del tensor de Ricci es, bueno, yo puedo decir lo siguiente, en un evento P cualquiera, y esto lo puedo afirmar en cada evento, siempre es posible elegir una carta localmente inercial con origen en P, y sabemos que la propiedad que tienen esas cartas es que
se anula la conexión en P, y por lo tanto se anulan las derivadas primeras de la métrica en P, entendiendo que estamos trabajando con la conexión de Levi-Civita. Entonces, bueno, ustedes recordarán que el tensor de Ricci proviene de una contracción del tensor de Riemann, la contracción del primer índice, que es el índice contravariante, con el tercer índice o el segundo índice de los covariantes. Y el tensor de Riemann contiene derivadas de la conexión debidamente antisimetrizadas, con P y N antisimetrizados, y contiene también términos que son cuadráticos en la conexión. Ahora, si yo estoy en la carta localmente inercial, entonces cuando yo varíe los términos cuadráticos en la conexión, voy a tener cantidades de la forma gamma por la variación de gamma, porque estoy variando una cantidad cuadrática. Gamma por la variación de gamma, pero gamma se anula en P. Entonces, de esa forma me saco de encima la variación de los términos cuadráticos. Y me concentro solamente en la variación de los primeros términos, que son lineales en gamma, y que contienen las derivadas de gamma. Claro, después al final de la cuenta voy a tener que reconstruir el resultado y decir, bueno, este resultado que encontré, ¿qué expresión tiene en una carta cualquiera, no en la carta localmente inercial? Bueno, ya vamos a llegar a ese punto. Entonces, queremos hacer la variación del Ricci contraído con la inversa de la métrica. Y la variación del Ricci es la variación de esta expresión contraída del Riemann. Y como acabamos de decir entonces, solamente nos vamos a ocupar de los dos primeros términos, los que tienen las derivadas de la conexión. Fíjense que yo voy a sacar acá la derivada P afuera del paréntesis. Claro, acá en el segundo término dice derivada N, pero fíjense que N es un índice mudo. Entonces, para el primer término, yo entro con el GMN aquí adentro, y para el segundo término, a N lo llamo P y a P lo llamo N. Como también P es un índice mudo, entonces hago ese cambio de nombres en el segundo término. Y por otra parte, como las derivadas primeras de la métrica se anulan, da lo mismo derivar gamma que derivar todo, incluyendo a la propia métrica, porque la derivada de la métrica se anula en P. Entonces, saco el coma P afuera del paréntesis, y como digo, involucro las derivadas de la métrica, pero no me importa porque son cero. Y luego de haber cambiado los nombres de los índices mudos en el segundo término, es decir, llamar a N lo llamo P, para sacar un coma P afuera también, y entonces a P lo llamé N acá. Bueno, esta es la forma que tendría ese segundo término en la variación del escalar de curvatura, en la carta localmente inercial y en el origen de coordenadas de la carta. Ahora, el argumento que voy a usar para pasar a la expresión que correspondería a una carta cualquiera va a ser el siguiente. La conexión es un personaje que no es tensorial, no transforma como un tensor. Pero recordemos que la diferencia de dos conexiones sí es tensorial, porque si recordamos cómo se transforma una conexión, la parte que no es tensorial, que es esa parte de las derivadas segundas de las coordenadas nuevas respecto de las viejas, etc., esa parte que molesta para el carácter tensorial, que es lo que impide el carácter tensorial, y que es lo que necesitamos para compensar en la derivada covariante al primer término de la derivación, que tampoco es tensorial, y dar como resultado en la derivada covariante un resultado tensorial. Pero bueno, ese segundo término, que es el que hace la compensación, que es el término de derivada segunda, está en la ley de transformación de toda conexión. Entonces, cuando yo hago la diferencia entre dos conexiones, ese término se va.
entonces la diferencia entre dos conexiones tiene carácter tensorial. Bueno, la variación de una conexión es simplemente la diferencia entre dos conexiones, entre la conexión original y la conexión variada. Entonces, esto es tensorial, y contraído con la inversa del tensor métrico es tensorial. Quiere decir que toda esta cantidad es tensorial, como debe ser, porque lo que está en el primer miembro también es tensorial. Entonces, ¿cómo hacemos para pasar de la carta localmente inercial a una carta cualquiera? Bueno, con la regla de reemplazar la derivada común por derivada covariante. Entonces, en una carta cualquiera, la expresión que estamos calculando es lo mismo que estábamos derivando acá, pero ahora con derivada covariante. Así que ya con esto tenemos el segundo término acá de la variación de R. Es decir, cuando hagamos acá la variación de R, hay un término que tiene una derivada covariante. Pero que tiene una derivada covariante, y fíjense que lo que está dentro, I y J, está todo contraído. Lo que está dentro del paréntesis finalmente tiene un único índice, sin contraer, que es el índice K, es un índice de vector contravariante, que luego finalmente está contraído con el de la derivación. Es decir, lo que está acá expresado es la cuadridivergencia de un vector. Entonces yo puedo usar para este término, puedo usar el teorema de la divergencia para pasarlo a un término en el borde. De una integral de una cuadridivergencia que se hace en un volumen, yo paso con el teorema de la divergencia a una integral que se hace en el borde del volumen. Pero para obtener las ecuaciones dinámicas vía un principio variacional, no hago variaciones en el borde. Entonces los términos de borde no afectan a las ecuaciones dinámicas. Entonces, esta parte de la variación de la acción de Hilbert no va a contribuir a las ecuaciones dinámicas, porque se va a un término de borde. ¿Qué nos quedó entonces? Que cuando hagamos la variación de la acción de Hilbert, tenemos acá la variación del volumen, que va a ser una contribución, y en cuanto a la variación de R, solamente va a contribuir el primer término. El segundo término se va a un término de borde y no forma parte de la dinámica. Entonces, resumiendo todos estos resultados, la variación de la acción, entonces es, bueno, saqué un menos afuera. ¿Por qué puse estos signos acá? Lo quiero decir. Ustedes dirán, ¿por qué no puse un menos afuera y acá ponía R más 2 lambda y listo? Bueno, porque este R, este signo menos que acompaña al R, está afectado por la elección de la asignatura, y en cambio este otro no. Entonces los libros que usen la otra asignatura van a tener para la acción R menos 2 lambda. Fíjense que el R está afectado por la asignatura por lo siguiente. El R comienza en el Riemann. El Riemann tiene derivadas de la conexión y otros términos que son cuadráticos en la conexión. La conexión no está afectada por la asignatura de la métrica, y en particular, aunque la conexión de Levi-Civita, que es la que usamos nosotros, contiene la métrica, contiene derivadas de la métrica multiplicadas por la métrica inversa, así que si yo cambio de asignatura, como es cuadrático en la métrica, eso no cambia. Luego del Riemann tengo que hacer una contracción de un índice de arriba con un índice de abajo para obtener el Ricci. Ahí tampoco participa la métrica. Así que el Ricci tampoco está afectado por la asignatura de la métrica. Pero finalmente, para obtener el escalar de curvatura, tengo que contraer el Ricci con la métrica. El escalar de curvatura es la contracción del Ricci con la métrica, como acá vemos. Y obviamente este resultado sí está afectado por la asignatura de la métrica. Entonces, cuando uno escribe la acción, dice, bueno, acá hay un personaje que es R que
se da cuenta de cuál es la asignatura de la métrica. Entonces, ¿con qué signo tiene que entrar? Bueno, este es el signo para la asignatura más, menos, menos, menos. Entonces, estamos variando todo esto, y entonces, para variar todo esto, primero varío la raíz determinante de la métrica, ya vimos que el resultado era este, y luego varío R, pero ahí es donde tenemos los dos términos, uno que tiene solamente el Ricci, multiplicado por la variación de la métrica, y el otro que va a un término de borde por uso del teorema de la divergencia. Resumiendo entonces, la variación de la acción de Hilbert es R y J, raíz del determinante de la métrica, por la variación de la métrica inversa. R y J, raíz del determinante de la métrica, por la variación de la métrica inversa. Y después tengo todavía estos dos términos. Menos un medio, bueno, ya saqué el primer menos, lo saqué afuera, y ahora tengo menos un medio, raíz de G y J, variación de la métrica inversa. Así que la variación de la métrica inversa sale afuera y me quedó menos un medio G y J por R, y un menos un medio por 2 lambda G y J, así que se fue el 2 y me quedó menos lambda por G y J. Entonces, si yo pido que la acción de Hilbert sea estacionaria, la condición para que sea estacionaria es que R y J menos un medio de G y JR, que es el tensor de Einstein, menos lambda G y J, sea igual a 0. Esto es en vacío, claro. Si yo tengo además materia, la acción que voy a tener que variar respecto de la métrica es la acción total, la que sume la acción de la geometría, que es la acción de Hilbert o de Hilbert-Einstein, más la acción de la materia. Cuando esta acción la varía respecto de la métrica, voy a obtener las ecuaciones de Einstein con materia. Y cuando la varía respecto de la materia, voy a obtener las ecuaciones dinámicas de la materia. Por ejemplo, si la materia es un campo de electromagnéticos, y bueno, voy a tener las ecuaciones de Maxwell, pero en una geometría curva. Si la materia es un campo escalar, tendré una ecuación, por ejemplo, de Klein-Gordon, pero en una geometría curva. Bueno. Pero a nosotros nos interesa variar la acción respecto de la métrica para obtener las ecuaciones de Einstein. Entonces, en ese caso tendríamos la variación de la acción de Hilbert-Einstein, que es lo que acabamos de ver, y tendría que aparecernos el tensor de energía-momento de la materia cuando variemos la acción de la materia respecto de la métrica. Es decir, la variación de la acción de la materia respecto de la métrica tiene que tener esta pinta para obtener las ecuaciones de Einstein con fuentes, donde yo acomodé acá el factor que vamos a necesitar para que se forme el 8πg sobre c a la cuarta, que va a aparecer en las ecuaciones de Einstein, del lado de la fuente, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que la variación de la acción de la materia respecto de la métrica, que sería todo esto que está acá, es decir, fíjense lo que dice, acá pasemos el 2c, lo pasamos dividiendo para el otro lado, ¿no? Entonces queda 1 sobre 2c, t y j por raíz del determinante de la métrica, es la variación de la acción de la materia respecto de la métrica inversa, ¿no? 1 sobre 2c, t y j por la raíz del determinante de la métrica es la variación de la acción de la materia respecto de la métrica inversa. Es lo que estamos necesitando para completar las ecuaciones de Einstein. Esto es una forma de definir un tensor de energía-momento, en realidad. No es la única definición de tensor de energía-momento. Hay tensores de energía-momentos canónicos, en fin. Hay varios que a veces no coinciden. Entonces, que es el que entra en las ecuaciones de Einstein, porque es el que resulta de variar la acción respecto de la métrica, se lo suele llamar el tensor de energía-momento métrico. Y como digo, puede coincidir o no, digamos, para muchas teorías coinciden, con los otros tensores de energía-momento que solemos usar, por ejemplo, el electromagnético, ¿no? En ese caso coinciden. Bueno, ahora que sabemos que las ecuaciones de Einstein provienen de un principio variacional,
es interesante recuperar el tema de la invariancia de Gauge. Nosotros hasta aquí la invariancia de Gauge la hemos visto solamente en el caso de la teoría linealizada, de las ecuaciones de Einstein linealizadas. Cuando vimos la propagación de ondas, habíamos visto ahí que el tensor de Riemann linealizado, y por lo tanto el tensor de Einstein linealizado, poseían una invariancia de Gauge. Y habíamos explotado esa invariancia de Gauge para elegir el Gauge más apropiado, para que las ecuaciones queden lo más sencillas posible, y también para analizar el número de grados de libertad que le quedaba a la onda gravitatoria, que eran 2 grados de libertad. Ahora, esa invariancia de Gauge tendría que estar presente también a nivel de la acción. ¿Qué significa tener una invariancia de Gauge a nivel de la acción? Bueno, significa tener una variación de la métrica que no afecte la acción. En principio que deje invariante la acción, pero como en realidad la acción la queremos para generar la dinámica, no nos molestaría si, bueno, cambia la acción en un término de borde. Hasta ahí vamos bien. Si yo encuentro una variación de las componentes de la métrica que a la acción lo único que le hace es agregarle un término de borde, bueno, eso no va a afectar la dinámica. Entonces van a ser, si las encontramos, variaciones que dejan a la acción indiferente con respecto a la dinámica. Y eso serían entonces las transformaciones de Gauge en este caso. Esas serían las invariancias de Gauge de la acción. Bueno, yo algo había dicho en su momento, pero a nivel de la acción de Hilbert-Einstein, no a nivel de la teoría linearizada, donde ya hemos visto cómo eran las transformaciones de Gauge. La transformación de Gauge a nivel de la acción de Hilbert es esta que está acá. Es tomar un vector infinitesimal, xi, y variar la métrica agregándole a la métrica un término que sea la derivada del i de la métrica a lo largo de xi. Es decir, si nosotros le aplicamos a la acción de Hilbert no una variación arbitraria, como son las que usamos acá para obtener las ecuaciones de Einstein, sino que le aplicamos esta variación específica, la que tiene esta forma. Y recordemos cómo era la derivada del i de un tensor. Para un tensor de tipo 0,2, la derivada del i tenía todos estos términos. Perdón, este es un tensor de tipo 2,0, porque es la métrica inversa. Tenía todos estos términos. Recordemos también que cuando la torsión era 0, era válido reemplazar en la derivada del i todas las derivadas comunes por derivadas covariantes. No porque la derivada del i tuviera algo que ver con la torsión, que en principio no tenía nada que ver, la hemos definido antes de definir torsión y curvatura. Simplemente porque si la torsión es 0, bueno, habíamos demostrado que si reemplazábamos todas las derivadas comunes por derivadas covariantes, los términos que se agregaban por la presencia de la conexión se cancelaban entre sí. Y nos conviene en este caso reemplazar las derivadas comunes por derivadas covariantes, porque como nuestra conexión es la conexión de Levi-Civita, que no solo tiene torsión 0, sino que además es una conexión métrica, al ser una conexión métrica, la derivada covariante de la métrica se anula. Y entonces la variación de la métrica inversa queda nada más expresada por estos dos términos, que los podemos condensar de esta manera, es decir, ahora la derivada covariante de xi, digamos, xi, derivada covariante k, ahora es un tensor, contraído con la métrica, lo que la métrica hace es subir el índice k y llevarlo arriba y convertirlo en j, y acá, en este otro término, lleva el índice k arriba y lo convierte en i. Entonces tenemos acá una simetrización de j con i. Entonces, la variación de la métrica es un tensor simétrico, así que, bueno, la variación tiene que ser simétrica también. Pero en este caso, lo que estamos por considerar, para mostrar que es una invariancia de Gauge, es este tipo de variaciones.
este tipo de variaciones, cuyo significado geométrico es el que está escrito acá. Entonces, déjenme ver qué pasa cuando en la variación de la acción elijo variar la métrica de esta manera y no de cualquier manera. Bueno, ya habíamos visto que al variar la acción me aparecían las ecuaciones de Einstein. Yo voy a escribir ahora G y J, voy a escribir el tensor de Einstein, voy a ignorar la constante cosmológica, pero si quieren llamemos G y J a todo, incluyendo la constante cosmológica, no importa, da igual. Entonces yo tengo G y J, es decir, ya varié la acción, ¿no? Y tengo G y J, pero ahora elijo reemplazar estas variaciones que en principio eran arbitrarias para obtener las ecuaciones dinámicas, eran arbitrarias, ahora elijo reemplazar estas variaciones por esta forma particular de variar las métricas. Fíjense que acá los índices IJ están contraídos con los del tensor de Einstein, y la contracción la puedo hacer también, da igual, con el tensor de Einstein escrito con índices contravariantes y la variación con índices covariantes, es lo mismo. Ahora fíjense una cosa, el tensor de Einstein tiene la propiedad de la conservación automática, aún con el término de constante cosmológica, por eso digo, lo pueden incorporar sin ningún problema. Tiene la propiedad de la conservación automática, es la propiedad de que su cuadridivergencia es cero para cualquier métrica, no para la métrica que cumple las ecuaciones de Einstein. Es una identidad, tiene cuadridivergencia cero siempre. Entonces, como tiene cuadridivergencia cero, esta expresión que está acá en negro, la puedo escribir también así. Porque escribiéndolo así, estoy agregándole un término que es la derivada covariante del tensor de Einstein, contrayendo J, es decir, es la cuadridivergencia del tensor de Einstein, pero ese término no juega porque vale cero, es idénticamente nulo. Entonces, esto que está acá, en negro, también lo puedo escribir así. Ah, pero una vez que lo escribí así, a esto, por el teorema de la divergencia, lo paso a un término de bordes. Es decir, que este tipo de variaciones no aportan a la dinámica. Es lo mismo que ocurre con las transformaciones de gauge del campo electromagnético. En ese caso, la acción electromagnética, como está construida solamente con el tensor de campo F, no se entera. El tensor de campo es invariante de gauge. En este caso, la acción se entera un poquito, pero se entera solamente que le aparece un término de borde, pero la dinámica tampoco se entera, igual que pasa con el electromagnetismo. La acción se entera un poquito, es nada más que eso, pero no afecta a la dinámica. Es decir, este tipo de variaciones del tensor métrico no generan dinámica. De paso, recuerden que si volviéramos al caso linealizado, esto terminaría siendo lo mismo que vimos como transformaciones de gauge en el caso linealizado. Entonces, cuando hay ciertas transformaciones de las variables dinámicas, que en este caso son las 10 componentes de la métrica, cuando hay ciertas transformaciones de las variables dinámicas que no afectan a la acción, que no juegan en el principio variacional, eso está indicando de que hay variables dinámicas que son espurias, que no son genuinos grados de libertad. Es siempre lo que ocurre, es lo que ocurre cuando hay invariancia de gauge. Y bueno, eso ya lo analizamos con las ondas gravitatorias y sabemos que el campo gravitatorio tiene solo 2 grados de libertad. Pero lo que venimos a decir acá es que eso no era una particularidad de la aproximación lineal, que la acción gravitatoria tiene invariancia de gauge no solo en la aproximación lineal. La acción de Hilbert tiene invariancia de gauge. Bien. Bueno, vamos a ver las ecuaciones de estructura de Cartan, que como dijimos, la idea es recuperar las bondades del cálculo exterior, del uso de las P-formas. Habíamos visto que ese cálculo exterior era muy útil para condensar, por ejemplo, las ecuaciones de Maxwell, llevarlas a una forma muy simple.
muy fáciles de entender, una forma muy útil para hacer demostraciones, pero también para hacer cálculo. Bueno, ese lenguaje que fue desarrollado por Élie Cartan en 1922 se puede aplicar también para entender de otra manera la torsión y la curvatura de Riemann. Lo que vamos a ver es que la torsión es una derivada exterior de la base del espacio cotangente y que la curvatura de Riemann sale también de derivar algo que se va a llamar la conexión de spin y que está directamente relacionado con la conexión afín. Por cierto, la curvatura de Riemann, el tensor de Riemann, ya sabemos que contiene derivadas de la conexión afín, pero ahora va a quedar la expresión escrita en forma mucho más compacta, va a ser mucho más elegante. De alguna manera vamos a poder decir que la base del espacio cotangente juega el rol de un potencial para la torsión, porque si la derivamos obtenemos la torsión, así como la conexión juega el rol de un potencial para la curvatura. Acá estamos volviendo al comienzo de todo. Acá no vamos a usar por el momento la conexión de Levi-Civita ni nada. Vamos al comienzo de las cosas, cuando la métrica todavía no estaba, y lo único que estábamos haciendo era introducir una conexión en la variedad para tener una derivada covariante o una noción de transporte paralelo. Entonces empecemos por la torsión. Habíamos definido en aquel momento la torsión de esta manera. Esta es nuestra definición geométrica de un tensor de tipo 1,2, que, bueno, si lo desarrollamos en una base cualquiera, se podrá desarrollar así. Por ser un tensor de tipo 1,2, sus componentes tendrán un índice contravariante y dos índices covariantes que se contraerán con productos tensoriales de los respectivos elementos de las bases. Donde acá tenemos la base del cotangente y la base del tangente, y son duales una de la otra. Lo que vamos a explotar acá es que las dos últimas entradas de la torsión, que son las entradas para vectores, son antisimétricas. Como sabemos, ¿no? Si yo intercambio U y B en esta definición, cambia el signo de la torsión. Entonces, eso se refleja en la antisimetría en los índices B y C. Entonces, yo puedo escribir esta misma expresión, dejemos el E sub A aparte, como está acá, y yo puedo escribir esto mismo como un medio de TABC EB tensor EC menos un medio de TACB S, perdón, menos un medio no. Bueno. Esto que está acá lo podemos escribir como, en principio es TABC. Por ejemplo, tomemos para B y C 1 y 2. Entonces tengo TA1, 2, E1, tensor E2. Y después voy a tener un término TA2, 1, E2 por E1. Pero TA2, 1 es menos TA1, 2. Bien. Entonces, esto me queda TA1, 2, E1 por E2. Entonces, acá ya consideré las dos, si B y C valen 1 y 2, ya consideré las dos posibilidades, que B valga 1 y que C valga 2, o que B valga 2 y C valga 1. Bien, ahora, en esta otra expresión tengo todavía
el término TA 1, 2, E1 por E2, y tengo el término TA 2, 1, E2 por E1. Entonces estaría contando dos veces lo que acá estaba en realidad en esta sumatoria una sola vez, cuando condensaba los dos términos usando el producto wedge. Las dos posibilidades para B y C en la sumatoria sobre B y sobre C ya están contabilizadas y me dan un único término de la forma E1 por E2, cuando condenso el producto tensorial en el producto wedge, aprovechando la antisimetría. Pero en cambio acá, todavía me aparecería E1 por E2 y E2 por E1. Entonces tengo que poner un medio. ¿Se entendió esto? Bueno, entonces lo que hemos hecho es escribir el objeto geométrico que llamamos torsión de esta manera. Es decir, hemos partido de la descomposición en una base, pero una parte de esa descomposición la hemos condensado en una dos forma, precisamente porque estos dos índices son antisimétricos, la hemos condensado en una dos forma que la vamos a llamar TA, porque todavía a esa dos forma le sobra este índice A. Entonces en realidad no es una única dos forma, sino que es una familia de dos formas. Si la dimensión del espacio es n, tenemos en realidad n dos formas, una para cada valor de A. Entonces, este A en realidad no es un índice inocente, no es una simple etiqueta, es un índice de espacio tangente, es un índice que juega todavía en la contracción con la base del espacio tangente. Entonces, vamos a decir que TA, esto es una forma de hablar, es una dos forma valuada en el espacio tangente, para decir que este índice no es una mera etiqueta, es un índice que ante cambio de base en el espacio tangente tiene que actúa de determinada manera, es decir, obliga a la dos forma TA a transformarse de determinada manera para que en combinación con este elemento de la base nos dé efectivamente un objeto geométrico. Entonces, a eso nos estamos refiriendo cuando decimos que TA es una dos forma valuada en el espacio tangente. Es en realidad un conjunto de dos formas que ante cambio de base se tienen que transformar consistentemente. Entonces, lo que vamos a hacer es, en lugar de hablar de la torsión, concentrarnos en este objeto, en esta dos formas valuada en el espacio tangente. Esta dos formas valuada en el espacio tangente representa a la torsión tanto como la torsión misma, porque de una vamos a la otra fácilmente. Entonces, vamos a calcular las componentes de la dos formas, estas componentes que están acá, y vamos a ver qué forma sencilla le podemos dar. Entonces, como siempre, para calcular las componentes de un tensor, completamos las entradas del tensor con elementos de las bases. Entonces, bueno, ¿qué es lo que va a ocurrir? Si no completamos la primera entrada, lo que resultaba era todo esto, que es un vector. Ese vector está esperando que completemos la primera entrada para dar un número. Entonces, al completar la primera entrada, el número que tiene que dar es este que está acá, es la aplicación de la 1 forma EA a ese mismo vector. Bien, recordemos ahora que cuando se trata de derivaciones covariantes de elementos de la base del espacio tangente, esto es precisamente lo que define la conexión afín. Entonces, en particular, esta derivada de E sub C respecto de E sub B se escribe como los elementos de la conexión afín. Recuerden que nosotros usamos como segundo índice el índice de derivación, los elementos de la conexión afín contraídos con la base. Es decir, todo esto es un vector y las componentes de ese vector en la base que estamos considerando son los elementos de la conexión afín. Lo mismo con este otro término. Hacemos exactamente igual. Y todo esto que está acá, bueno, es un conmutador, es una derivada de Lie, como quieran. Lo podemos escribir de esta manera, ya lo hemos hecho esto en otras oportunidades, el cálculo del conmutador.
Entonces, lo único que por acá, por ahora, este conmutador lo hemos desarrollado en una base coordenada, mientras que estos términos están en una base anolonoma. Pero bueno, para hacer la cuenta del conmutador convenía usar una base coordenada. Entonces, fíjense que acá tenemos, debido a la antisimetría, debido a que se trata de una dos formas, tenemos un primer término y un segundo término que resulta de intercambiar C con B. Y lo mismo pasa acá. Un primer término, acá tenemos BC, y un segundo término que resulta de intercambiar C con B y, por supuesto, cambiar el signo en los dos casos. Entonces, voy a juntar el primer término de acá, que lo estoy escribiendo acá. Fíjense que cuando yo hago la aplicación de la unoforma EA al vector, la unoforma EA va a parar acá, va a actuar sobre ED. Y como son bases duales una de la otra, me da una delta de Kronecker a D. Y me transforma este índice D, o este índice, en A. Entonces, esto lo paso acá. Ahora voy aquí. Este segundo término no lo trabajo, porque ya sé que es el mismo que el primero, pero intercambiando B con C. Entonces voy de aquí a acá. Entonces, la unoforma EA busca el vector. ¿Dónde está el vector? Está acá. Este es el vector. Es el vector de la base coordenada. Pero cuando yo le aplico una unoforma a un vector de la base coordenada, lo que obtengo es la respectiva componente en la base coordenada. La respectiva componente de la unoforma en la base coordenada. Así que si yo le aplico la unoforma EA al vector de A de J, obtengo la componente J décima de EA. Y todavía me falta multiplicar por esto que está acá y poner el signo menos. Y después hay dos términos más que son lo mismo que está acá, pero intercambiando C con B y cambiando el signo. Así que voy a trabajar sobre esto, a ver a dónde puedo llegar. Lo que voy a hacer es acá separar el E y B y usar que EAJ derivada I de EJC, vean que está contraído el J acá. Si no estuviera la derivada, esto sería EAJ, EJC, eso da la delta de Kronecker. Si yo derivo el producto de EAJ por EJC, como es la derivada de la delta de Kronecker, me da 0. Pero como es un producto de dos factores, lo puedo descomponer por regla de Leibniz. Y entonces, como el resultado total da 0, eso significa que EAJ por la derivada I de EJC es menos EJC por la derivada I de EAJ. Entonces hago ese intercambio. Al hacer ese intercambio, entonces me queda EJC sin derivar, el menos se cambió a más por este signo menos que está acá, entonces me queda EJC sin derivar, E y B sin derivar, la derivada I de EAJ. Bueno. Del primer término no digo nada. Y ahora, para construir la dos formas, a estas componentes que acabo de calcular, las tengo que multiplicar por el producto wedge de EB-EC y sumar sobre B y sobre C. Entonces voy a multiplicar por el producto wedge de EB-EC para construir las dos formas. Y entonces, ¿qué pasa acá? Fíjense. EBI contraído con la unoforma EB. ¿Qué me da eso? Fíjense, yo puedo descomponer a EB en una base coordenada. Lo descompongo como EBK dxk. Entonces, esta descomposición la reemplazo acá. Cuando lo multiplique por EBI, me va a quedar un EBI, EBK. Eso es una delta de Kronecker IK.
que me transforma este índice K en I. Quiere decir que esto que está acá con flechas rojas no es ni más ni menos que el diferencial XY. Y del mismo modo, estos otros dos factores, EJC por EC, son el diferencial XJ. Quiere decir que lo que está en el segundo término tiene una forma muy simple, es DI EAJ de XY de XJ. Ah, pero esto es la derivada exterior de EA. Además me quedó este primer término. Entonces, con este primer término voy a hacer lo siguiente. Voy a definir una unoforma, o en realidad una familia de unoformas. Es una unoforma que a valores en el espacio tangente, es decir, que tiene índices de espacio tangente y cotangente, ¿no? Por supuesto. Entonces, voy a tomar la combinación gamma ACB EB, es una combinación de las unoformas EB con estos coeficientes que son los coeficientes de la conexión afín. Y bueno, si yo combino unoformas, obtengo unoformas. Entonces, a esa combinación gamma ACB EB la voy a llamar omega AC, porque el índice B es mudo. Fíjense que el que se contrae es el índice de derivación. Y a esto lo voy a llamar la conexión de spin. Por cierto, es un personaje totalmente asociado a la conexión afín. A la conexión afín, pero claro, necesito una base del espacio tangente para generar el concepto geométrico apropiado, el concepto de unoforma. Entonces, muy bien, pero estos índices A y C no son índices de espacio tangente, pero no son tensoriales, porque no lo son los índices A y C en la conexión afín. Se tendrán que transformar estos objetos de otra manera. Será una transformación que heredarán de la transformación de la conexión afín, ya veremos. Entonces, bueno, tenía un segundo término que terminó siendo la derivada de la cobase, la derivada exterior de la cobase. Y un primer término que lo organizo de una manera un poco más sencilla, llamando a todo esto omega, la conexión afín. Y entonces me queda que la torsión, que la dos forma de torsión, es igual a la derivada exterior de la cobase más este término. Este EC que está acá es el EC que me está sobrando aquí, porque yo el omega lo formé con la gamma y con el EB. Entonces, esto tiene toda la pinta de una derivación covariante, pero de una derivación exterior covariante. Fíjense, yo tengo una unoforma que es EA. A esa unoforma le aplico la derivada exterior. Claro, la derivada exterior de una unoforma no es, como esta unoforma tiene este índice A que está acá molestando, no es como las derivadas exteriores de las P-formas que vimos al principio que no tenían ningún índice. Eran en sí mismos objetos geométricos. Acá hay un índice de espacio tangente que está molestando, porque si yo cambio de base, me van a aparecer acá unas lambdas que van a terminar siendo derivadas, y entonces el comportamiento no va a ser tensorial. Para que sea tensorial como debe ser, tiene que aparecer necesariamente un término compensador, como apareció. Es el mismo juego de la derivada covariante, pero en este caso con la derivada exterior, sobre formas valuadas en el espacio tangente. Entonces, aquí aparece el término compensador, el que va a compensar las derivadas de lambda, de las lambdas de la transformación de la base que aparecerían en el primer término. Entonces, todo esto tiene derecho a llamarse una derivada exterior covariante sobre formas valuadas en el espacio tangente. Entonces, la torsión es sencillamente la derivada exterior covariante de la cobase. Como ven, esto es mucho más compacto, es mucho más sencillo que la noción de torsión, de la cual, es decir, es la misma torsión naturalmente, pero escrita así es mucho más sugestiva. Bueno, entonces, lo que queremos decir es esto, que si yo hago un cambio de base, la derivada
exterior covariante es tal que al cambiar la base, transforma de esta manera. Transforma tensorialmente en este índice. Gracias al juego que hay. Así debe ser porque así tiene que ser acá. Si yo cambio de base en el espacio tangente, este personaje, esta dos forma evaluada en el espacio tangente, tiene que cambiar en forma contravariante para que el objeto geométrico T no cambie. Así que como lo que acabamos de obtener lo trajimos de aquí, tiene que ser así, no puede ser de otra manera. Y para que sea así, la conexión de spin, perdón, la ómega, tendrá que transformar apropiadamente. Y entonces yo les dejo a ustedes para que practiquen y que se fijen, sabiendo cómo se transforma la conexión afín, qué significa esa transformación de la conexión afín para la conexión de spin. Y lo que va a significar para la conexión de spin es esto. Como siempre, un término que tiene un aspecto tensorial, pero otro término que no, que es el término compensador de las derivadas que aparecerían en el primer término. Y como siempre, acá también, la diferencia de dos conexiones de spin, en este caso, es tensorial. Porque si yo hago la diferencia de dos conexiones, ¿cómo se transforma la diferencia? Y bueno, la diferencia se transforma sin este término, porque este término se cancela al hacer la diferencia. Entonces la diferencia se transforma tensorialmente. Muy bien, entonces, esto que hicimos acá con la torsión, después del intervalo lo vamos a hacer con la curvatura. Bueno, queremos hacer el juego que hicimos con la torsión, pero en este caso para el tensor de Riemann, que tiene esta definición geométrica. Recordemos que las dos últimas entradas son antisimétricas, es decir, como ven acá, la forma en que están dispuestos A y B indica que si intercambio A con B, cambia el signo del Riemann. Entonces hacemos lo mismo que antes, decimos, bueno, esto es un tensor de tipo 1,3, lo puedo descomponer en una base cualquiera, pero precisamente como A y B son índices antisimétricos, entonces puedo separar las cosas de esta manera. De vuelta aparece acá un factor 1 medio, por las razones que vimos antes. Separo entonces estos dos factores ED, tensor EC, y todavía tengo el producto tensorial con todo esto que lo veo como una dos forma, es una dos forma, valuado en el espacio tangente, es decir, en realidad es una familia de dos formas, porque para cada índice D y para cada índice C tengo una dos forma. Pero nuevamente estos índices D y C no son inocentes, porque, bueno, tienen que entrar en este juego, y si yo hago un cambio de base para que el objeto R, el tensor de Riemann, sea un objeto geométrico independiente de la base, entonces al hacer un cambio de base, esta familia de dos formas se va a tener que transformar adecuadamente para absorber los factores lambda que vienen del cambio de la base. De manera que entonces esto es una dos formas valuada en el espacio tangente. Bueno, acá vamos a hacer exactamente lo mismo. Yo no sé si vale la pena llevar adelante la cuenta, que es hasta incluso un poco más larga que la anterior. Pero nuevamente, de lo que se trata es de calcular estas componentes, igual que hicimos antes, es decir, cuando falta llenar la primera entrada, que es una entrada para unoformas, el resultado es un vector. Ese vector espera una unoforma para dar un número. Y ese número es, cuando completamos la primera entrada con la unoforma ED de la base, de la cobase, el número tiene que ser este que está acá. Entonces aquí también tenemos que hacer, en fin, todo lo que se puede hacer, como está escrito y como los artilugios son los mismos, no creo que sea importante que yo siga cada paso.
lo cierto es que una vez que reagrupamos todo, tenemos esta estructura para las componentes del Riemann, y ustedes dirán, ¿pero acaso las componentes del Riemann no las conocíamos ya? ¿No las hemos escrito ya? Y sí, las habíamos escrito, pero en una base coordenada. Aparecían las derivadas de las componentes de los símbolos de Christoffel, etc. Pero acá las estamos escribiendo en una base anolonoma, una base cualquiera. Y entonces aquí tenemos las derivadas de las componentes de la conexión. Esta es una derivada en la dirección de EA, porque acá está contraído los índices Y, así que esta es una derivada en la dirección de A. Hay otra derivada acá, porque todo se repite, nuevamente la misma estructura se repite intercambiando A con B. Así que el segundo término que contiene la derivada de la conexión está acá en realidad. Luego teníamos términos que eran cuadráticos en la conexión, que están acá. Y también están acá cuando intercambie A con B. Pero claro, como esta base no es coordenada, hay un término más, que se iría si la base fuera coordenada, que es este, y que está también replicado acá, intercambiando A con B. Bueno, así que esta es la novedad, lo otro, digamos, es parte de lo que ya conocemos. Bueno, muy bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Claro, ahora tenemos que combinar esto que está acá, lo tengo que llevar aquí, lo tengo que combinar con EA, wedge, EB, y sumar sobre A y B. Y aquí pasa lo mismo que pasó antes, se van a formar estas cosas que no son ni más ni menos que, es decir, estas combinaciones que no son ni más ni menos que los elementos de la base coordenada del espacio cotangente. Y además, en este otro término, eso va a pasar, va a pasar aquí. Voy a encontrar el EIA multiplicado por la 1 forma EA, y eso me va a dar el DXY, el EJB multiplicado por la 1 forma EB, y me va a dar el DXJ. Bueno, después tenemos este término, que cuando lo multiplique por EA, EB, se van a formar las conexiones de spin. Gamma FCB multiplicado por la 1 forma EB me da la conexión de spin FC, el omega FC. Y lo mismo acá me va a dar el omega DF. Y como entre EA y EB hay un producto wedge, va a quedar esto. Ahora, tengo entonces todavía lo siguiente. Tengo esto que está acá, esto que está acá, y esto que está acá ya dijimos que va a tener dxy por dxj junto con esta derivada que está acá. Pero dxy con dxj junto con esta derivada de I de EJF es la derivada exterior de la 1 forma EF. Esto también nos pasó con la torsión. Entonces, tengo un término que contiene la derivada exterior de EF multiplicado por gamma DCF. Es este término que está acá. Tengo el producto wedge de las dos conexiones de spin, omega DF por omega FC, y tengo todavía que al multiplicar por la 1 forma EA, aquí se me formó el diferencial XY, y entonces la derivada ahí de estas funciones por el diferencial de XY es la derivada exterior de estas funciones, y todavía me queda un producto wedge con EB. Es esto que está acá. Rafael, Sí, te hago una pregunta. sí. Ese último término, el de más arriba, eh, sí, Este, hay este último término. ¿No es simétrico cuando cambias A con B? no, cuando cambio A con B, el término que corresponde está acá adentro, no está escrito.
Está Yo bien, tengo pero digo, esto, sí. Ya digo, eh, si vos lo restás, o sea, se te va ese ah, término, al final del día, digo, al final, si vos reemplazás el otro. este, no, no, porque acá no hay ningún... Para que esto sea simétrico, I y J tendrían que ser simétricos, pero I y J están acá y no están jugando el mismo papel. No Ah, es lo mismo bien. derivar respecto de I, FJ, que derivar Sí, sí, respecto de J, FI. ¿Está? cierto. Bueno, Buenísimo, gracias. de nada. Entonces, en resumen, aquí el primer término se convirtió en la derivada exterior de los elementos de la conexión afín, producto Wedge con EB. Teníamos un segundo término que era el producto de las conexiones afines, que al multiplicar por EB e A se convirtió en esto. Y el último término, bueno, esto nos había llevado a la derivada exterior de EF multiplicado por estos personajes. Todavía acá puedo hacer algo más. Este primer término y este último término se pueden condensar en uno solo, que es este que está acá, simplemente usando la regla de Leibniz para la derivada exterior. Pero lo que quedó ahora acá adentro es la conexión de spin. Quiere decir entonces que la curvatura es la derivada exterior de la conexión de spin más este término que es compensador, necesariamente compensador para que estos índices tengan el carácter que tienen que tener. Entonces la curvatura aparece como una derivación de la conexión de spin. Como dos formas, como un conjunto, una familia de dos formas que contienen las derivadas exteriores de la conexión de spin. Acá no tenemos derecho a llamarlo la derivada exterior covariante, porque el objeto conexión de spin no es un objeto tensorial, transforma de otra manera. Pero aún así, aunque no podemos usar el símbolo D mayúscula, tenemos este juego entre una derivada exterior común que no es covariante en el sentido de que no respeta el carácter tensorial de estos dos índices, pero un término compensador que restituye el carácter tensorial que tiene que tener este personaje. Es decir, ante un cambio de base, este personaje transforma como debe transformar. Bueno, entonces estos dos resultados que obtuvimos para la torsión y para la curvatura, sin acá hacer ninguna suposición sobre el carácter de la conexión es arbitraria, y además acá no hay ninguna métrica todavía, estos dos resultados son los que se llaman las ecuaciones de estructura de Cartan, que la torsión es la derivada exterior de la base y la curvatura es la derivada exterior de la conexión. Básicamente dicen eso. Vamos a ver qué sucede con la nilpotencia. La derivada exterior sobre P formas es una operación nilpotente. Ahora, la derivada exterior covariante no sabemos. Vamos a ver qué sucede entonces cuando aplicamos dos veces la derivada exterior covariante a un conjunto de P formas valuada en el espacio tangente. Entonces voy a aplicar dos veces D mayúscula. La primera vez ya sabemos lo que da. Da esto que está acá. Esto ya lo hemos usado cuando definimos la torsión, cuando nos dimos cuenta que la torsión era la derivada exterior covariante, fue ahí que definimos la derivada exterior covariante. Esta era la forma que tenía, era primero la derivada exterior común y el término compensador. Ahora voy a derivar de vuelta. Entonces, voy a tener en esta derivada de mayúscula también una derivada común y también un término compensador. Entonces, la derivada común, cuando viene acá, bueno, uso la nilpotencia de la derivada exterior común. Eso vale 0. Después la derivada común viene acá y me da esto. Después tengo que hacer el término compensador que contiene la D grande. Y entonces el término compensador es tomar todo esto
y acá está, tomar todo eso, y multiplicarlo, combinarlo con la conexión de spin, contrayendo estos índices, C y C. Bueno, muy bien, entonces hago el desarrollo, aplico acá la regla de Leibniz, y entonces tengo la derivada de la conexión de spin por la P-forma, y luego voy a derivar la P-forma, pero como estoy pasando por encima de una 1-forma, tengo que cambiar el signo. Y entonces me queda omega B por la derivada de phi b. ¿Qué pasa? Este término omega B por la derivada de phi b, con un signo menos, se cancela con este término que es omega AC por la derivada de phi c. C es un índice mudo. Entonces ese término no está. ¿Qué queda? Queda solamente entonces este d omega B por phi b sumado a omega C por omega CB por phi b. Si yo saco phi b de factor común, la derivada exterior de omega más el producto de dos ómegas es la curvatura. Entonces, si saco phi b de factor común, lo que queda es que aplicar dos veces la derivada exterior covariante a un conjunto de p-formas con un índice contravariante, me da por resultado esto, no me da 0. Me daría 0 solamente si la curvatura vale 0. O en alguna otra situación particular donde este producto Wedge se anulara por otro motivo. Pero solo en los espacios planos, la derivada exterior covariante sería nilpotente. En particular, como la torsión es la derivada exterior covariante de la base, si yo le tomo la derivada exterior covariante a la torsión, tendría una derivada exterior covariante dos veces de la base. Y entonces podría usar este resultado. Esto es, la derivada exterior covariante de la torsión me da este resultado. Y esto es lo que se llama la primera identidad de Bianchi. Nosotros en su momento creo que mencionamos este nombre, pero esto es la propiedad que llamábamos 2 o 3, no me acuerdo, cuando vimos el tensor de Riemann. La primera propiedad era la más simple, la que era evidente, que era que los últimos dos índices eran antisimétricos. Bueno, esa propiedad ya está explotada acá. La siguiente propiedad, que la habíamos enunciado para el caso en que la torsión sea nula, insistimos mucho en eso. Bueno, si la torsión no es nula, esa segunda propiedad se escribe de esta manera, en este lenguaje. Por otro lado, podemos tomarle la derivada exterior covariante a la propia curvatura. Yo acá le saqué la doble tilde para no ser tan pesado. Esta doble tilde indicaba que este objeto era una dos forma, era una colección de dos formas. Bueno, acá se lo saqué. Si tomamos la derivada exterior covariante a la curvatura, ¿cómo haríamos? Bueno, primero tomamos la derivada exterior común, como siempre, empezamos con el término de derivada común. Y después, por cada índice, hay que poner un término compensador. Para el índice contravariante, para A, el término compensador es como ya lo estuvimos viendo. El A va a la conexión de spin, y el otro índice de la conexión de spin se contrae con el índice que hemos sustituido del objeto que estamos derivando. Pero para el índice inferior pasa lo mismo que pasa con la derivación covariante. Es decir, hay que hacer ese truco, pero cambiando de signo. Es decir, los términos compensadores para los índices covariantes entran con signo menos. Bueno, hay que hacer esta cuenta y ver qué cosas se cancelan. Yo acá marqué algunas cosas. En fin, reemplacé entonces la curvatura acá. Y después calculé estos dos términos, son estos dos términos que están acá. Y entonces, bueno, acá tengo una derivada exterior dos veces que va a dar 0, y después tengo que venir a derivar acá.
Entonces, ¿qué va a ocurrir? Cuando entre a derivar acá, me queda la derivada exterior de omega AC por omega CB. Después tengo que venir a derivar omega CB, pero tengo que pasar por encima de una forma, entonces cambia el signo. Omega AC por la derivación de omega CB. Y después tengo que seguir con todos estos términos. Pero ya voy viendo que estos términos que generé derivando en el primer término, se empiezan a cancelar con términos que están acá dentro. Por ejemplo, este menos omega C por la derivada de omega CB se va a ir con este. Y este se va con este. Y finalmente me quedan estos dos que también se van entre sí. Finalmente el resultado es que la derivada exterior covariante de la curvatura es 0. Y eso es la segunda identidad de Bianchi, que la habíamos visto como una propiedad entre las derivadas covariantes de las componentes, la habíamos visto como una propiedad de R, L, I, J, K, punto y coma, M, bueno, convenientemente antisimetrizado, etc. Posiblemente esa era la que habíamos llamado la propiedad número 3, entonces. Y que la habíamos llamado la identidad de Bianchi, pero en realidad son la primera y la segunda. Bueno, en este lenguaje, esa segunda identidad de Bianchi se escribe así. La derivada exterior covariante de la curvatura vale 0. Entonces vamos a ver ahora qué ocurre cuando introducimos una métrica. Históricamente se sabe que entre Einstein y Cartan hubo cartas, y en esas cartas Cartan abogaba para que el tratamiento matemático que se hiciera distinguiera la conexión de la métrica, que es lo que hemos hecho nosotros en este curso, pero que naturalmente en los trabajos de Einstein originales, él usaba directamente la conexión de Levi-Civita, y el único personaje entonces era la métrica, porque la conexión ya había sido puesta en términos de la métrica. Pero Cartan abogaba por distinguir estos dos conceptos como cosas separadas, como estructuras distintas, y que las elecciones de una y de otra tenían consecuencias separadas también, que se podían analizar por separado. Entonces, vamos a introducir ahora la métrica. Muchas cosas que ya hemos dicho. Si tenemos una métrica, entonces la métrica nos permite medir la norma de los vectores, el ángulo entre los vectores, y entonces en particular podemos usar bases ortonormales. Las bases ortonormales también se llaman tétradas, o en alemán Vierbeins, ¿no? Porque Vier es 4, y bueno, esto es 4 patas o algo así. Entonces, cuando la base anolonoma sea una base ortonormal, la vamos a indicar poniéndole el sombrerito al índice. Esto ya lo hemos hecho en la primera parte del curso. Cuando la base es ortonormal, las componentes de la métrica en esa base son la diagonal 1 menos 1 menos 1 menos 1. Es el símbolo de Minkowski. O dicho de otro modo, cuando yo calcule el producto escalar entre elementos de la base ortonormal, como el producto escalar se calcula completando las entradas de la métrica con los elementos, con los vectores cuyo producto escalar quiero calcular, entonces, bueno, si la estructura de la métrica es esta, eso me va a decir que efectivamente la base es ortonormal. Que los productos escalares valen 0, 1 o menos 1. Cuando uno trabaja con una tétrada, con una base ortonormal, bueno, puede pasar a otra tétrada, a otra base ortonormal. Pero en ese caso, el cambio de base no se hace con coeficientes lambda cualesquiera. La transformación que preserva la ortonormalidad de una base es la transformación de Lorentz. Entonces, yo puedo cambiar de base ortonormal, de una base ortonormal a otra, vía transformaciones de Lorentz locales. Puedo hacer transformaciones locales distintas en cada evento. Pero manteniéndome así siempre con bases ortonormales. Entonces, si queremos trabajar con bases ortonormales, nuestras transformaciones van a ser las transformaciones de Lorentz, pero locales.
A continuación podemos decir, bueno, y si queremos trabajar con una conexión métrica, como hemos dicho en su momento, ¿qué significa que la conexión sea métrica en términos de la conexión de spin? Bueno, una de las formas de decir que una conexión es métrica era la de decir que la derivada covariante cumplía la regla de Leibniz ante el producto escalar. El producto escalar se calcula con la métrica, naturalmente, lo acabamos de decir. Pero bueno, si la derivada covariante, si la conexión es tal que la derivada covariante de la métrica es cero, la derivada covariante pasa por encima de la métrica, no la ve, y deriva exclusivamente los vectores que estamos multiplicando escalarmente. Eso es lo que quiere decir que si la conexión es métrica, se cumple la regla de Leibniz ante el producto escalar. En particular, si el producto escalar fuera el producto escalar de los elementos de la base, cuando le tomo la derivada covariante, me da cero, porque el producto escalar de los elementos de la base da 0, 1, menos 1. Así que al derivar me da 0. Pero si la conexión es métrica, puedo usar la regla de Leibniz y derivar el primer factor y multiplicar escalarmente por el segundo. Y luego multiplicar el primero escalarmente por la derivada del segundo factor. Claro, en estas derivadas covariantes de elementos de la base aparecen las componentes de la conexión, porque por definición esto me da la conexión. Ahora será la conexión asociada a una base ortonormal. Y lo mismo en el segundo término. Entonces, bueno, esto que está acá, nuevamente, como la base es ortonormal, lo reemplazo por eta de b. Y en este caso lo mismo. Me va a quedar el producto escalar de EA con ED, es eta AD. Si multiplico todo esto por la 1 forma EC de la base ortonormal, recordemos que cuando se asocia el índice de la base con el índice de derivación de la conexión afín, se forma la conexión de spin. Y entonces queda omega de A, eta de B, más omega de B, eta AD igual a 0. Esto es lo que le ocurre a la conexión de spin cuando trabajamos con una conexión métrica. En tanto nos manejemos con una conexión, con una base ortonormal, y entonces las únicas transformaciones entre bases van a ser las transformaciones locales de Lorentz, entonces es lícito usar, para bajar y subir índices, definir, digamos, un objeto con los dos índices abajo, de esta manera. Es decir, uno puede ver en principio que, sabiendo cómo se transforman las conexiones de spin, ya lo hemos dicho, que en el caso de usar solamente transformaciones de Lorentz, esta relación, que se cumple para las conexiones métricas, no es afectada por las transformaciones locales de Lorentz. Y además uno puede definir de esta manera un objeto, conexión de spin, con los dos índices abajo, bajándole el índice con el símbolo de Minkowski, y de vuelta eso tampoco es afectado por las transformaciones locales de Lorentz, y entonces esta relación que se satisface con las conexiones métricas se puede leer de una manera más sencilla, se lee usando los dos índices abajo como omega de A más omega AB, porque acá al contraer, perdón, digo mal, omega, al bajar el índice, el D se transforma en B, entonces omega BA más omega AB igual 0. Quiere decir que con los dos índices abajo la conexión de spin queda antisimétrica. Entonces, en términos de las conexiones de spin, hablar de conexiones métricas es hablar de conexiones de spin antisimétricas. Ahora moviéndonos solamente con bases ortonormales. Del mismo modo, si yo uso el símbolo de Minkowski para subirle el índice a la curvatura, entonces al subir el índice, recuerden que la curvatura empezaba con una derivada de omega. Al subir el índice,
bueno, me quedan los dos índices contravariantes y van a ser antisimétricos, igual que lo son los dos índices covariantes. Y vean ustedes que este término también va a ser antisimétrico, de manera que cuando se use una conexión métrica, entonces la curvatura es antisimétrica. Otras consecuencias de usar una conexión métrica es que la derivada exterior covariante del símbolo de Minkowski da cero. Ustedes dirán, pero claro, ¿cómo no va a dar cero si el símbolo de Minkowski es constante? No, atención. El símbolo de Minkowski tiene dos índices que son de espacio tangente. Entonces, lo que da cero, seguro, es la derivada exterior común. Si yo le tomo la derivada exterior común a los menos unos, unos y cero, claro, eso me da cero. Pero todavía en la derivada exterior covariante entran los términos compensadores. Entonces, esto da cero porque el símbolo de Minkowski es constante, pero los términos compensadores se van a anular entre sí precisamente cuando la conexión es métrica, y solamente cuando la conexión es métrica. Porque queda precisamente la propiedad que tenemos acá para la conexión métrica. Bueno, yo los invito a demostrar que lo mismo ocurre con el símbolo de Levi-Civita. Si yo le tomo la derivada exterior covariante al símbolo de Levi-Civita, primero tengo el término de derivada común, que naturalmente da cero. Y después tengo los términos compensadores. Entonces tengo que demostrar que estos términos se cancelan. Así que esto lo voy a dejar para ustedes. Acá está explicada la forma de demostrar que se cancelan. Bueno, la conexión de Levi-Civita. La conexión de Levi-Civita es una conexión métrica que tiene torsión nula. Son ambos requisitos los que hay que pedir. Entonces, bueno, ¿qué significa esto? Nosotros sabemos que la conexión de Levi-Civita es la única conexión métrica que tiene torsión nula. ¿Cómo podríamos, a nivel de este lenguaje que estamos viendo, mostrar que efectivamente si yo pido ambas condiciones, metricidad y torsión nula, la conexión de spin queda totalmente determinada? La condición de metricidad, que es esta que está acá, involucra n por n más 1, n sobre 2 por n más 1 ecuaciones. ¿Por qué? Porque, bueno, la condición va a ser omega BA más omega AB igual 0. ¿De cuántas formas puedo elegir A y B? Puedo elegir A igual a B, eso es como la diagonal de una matriz, y puedo elegir A distinto de B. Pero si elijo A igual a 1 y B igual a 2, ya no voy a elegir A igual a 2 y B igual a 1, porque es la misma ecuación. Entonces no tengo n cuadrado de ecuaciones por el hecho de que hay dos índices A y B. Tengo las ecuaciones de la diagonal y tengo uno de los triángulos que me queda a ambos lados de la diagonal. Entonces, eso me da n sobre 2 por n más 1 ecuaciones. Entonces, metricidad implica sobre la conexión de spin este número de relaciones. Pero claro, la conexión de spin, en realidad, cada uno de estos objetos es una unoforma. Y como unoforma que es, tiene n componentes. Entonces, en realidad, yo tengo que ver que además de elegir los índices A y B, tengo que elegir el índice de componente. Lo que verdaderamente tengo acá que considerar es una ecuación para cada elección posible permitida de A y B, y por cada una de esas elecciones, cada una de las componentes de la unoforma. En total hay entonces n, porque hay n componentes para cada unoforma, por n sobre 2 por n más 1 ecuaciones, para fijar la condición de metricidad. Ahora, por otro lado, si yo además exijo que se anule la torsión tiene un índice A que toma n valores posibles. Y para cada índice A tengo una dos forma.
Y entonces, bueno, ¿cuántas componentes tienen las dos formas? Y bueno, el combinatorio N2, o si ustedes quieren, digamos, el número de componentes independientes de un tensor antisimétrico, de una matriz antisimétrica de n por n, en fin, como lo quieran contar, n sobre 2 por n menos 1 es el número de componentes antisimétricas de una matriz de n por n. De una matriz antisimétrica, el número de componentes independientes de una matriz antisimétrica de n por n. Y bueno, para cada una de esas componentes tengo las n posibilidades para el índice A. Así que pedir además que la torsión sea 0 es agregar este número de condiciones más. Si yo sumo las condiciones de la metricidad con las condiciones de la torsión nula, esta cuenta, de sumar estas dos cosas, me da n cubo. Y n cubo son precisamente la cantidad de componentes que tiene la conexión de spin. ¿Por qué? Porque, bueno, tengo que elegir A y B, ahí tengo n cuadrado, y para cada elección de A y B, es decir, si ahí me tiran la conexión de spin, me dicen, bueno, ¿cuántas componentes tiene esto? Y digo, bueno, por empezar hay que elegir A y B. Y A corre desde 1 hasta n y B corre desde 1 hasta n, tengo n cuadrado. Pero para cada elección de A y B tengo las n componentes de la unoforma, porque esto es una unoforma. Entonces tengo n cubo. Bueno, quiere decir que pedir metricidad y pedir torsión nula corresponde a fijar las n cubo componentes de la conexión de spin, que son también n cubo componentes de la conexión afín, es lo mismo, ¿no? Bueno, ¿cómo se escribe la acción de Hilbert en este lenguaje? La acción de Hilbert, ¿qué tiene? Tiene un escalar de curvatura y tiene un volumen. Si yo lo quiero escribir en lenguaje de formas, lo que yo tengo que integrar es una 4 forma. O en general, en n dimensiones tengo que integrar una n forma. Tengo que integrar un n volumen. Y el n volumen se va a componer del volumen canónico, el volumen que se forma multiplicando los elementos de la base ortonormal, por algún escalar a lo sumo. Otra cosa no puede haber. Si yo tengo el volumen canónico y lo multiplico por un escalar, sigo teniendo una n forma. Y el escalar que entra en la acción de Hilbert es precisamente el escalar de curvatura, que es lineal en la curvatura de Riemann. Entonces, no hay muchas variantes para escribir la acción de Hilbert en este lenguaje. Tiene que entrar la curvatura de Riemann, y a la curvatura de Riemann la tengo que completar para volverla a una n forma. La curvatura de Riemann es una 2 forma, y para volverla a una n forma, la multiplico por n-2 personajes de la base ortonormal, y contraigo todos los índices, que de por sí son, f y g son antisimétricos entre sí, y bueno, estos productos son antisimétricos, etc. Los contraigo todos con el símbolo de Levi-Civita. Y a lo sumo tendría que ajustar algún factor numérico, porque otra posibilidad no va a haber. Entonces, bueno, lo que se puede ver, a ver, para ir abreviando, porque se me está acabando el tiempo, a ver a dónde podemos saltar. Bueno, creo que eso lo pueden leer ustedes, y vamos a saltar acá. Es decir, esto que está acá es una n forma, y es lineal en la curvatura. Así que esto que está acá seguro que tiene que ver con la acción de Einstein. El factor que vamos a necesitar y que está analizado en este párrafo, yo les pido que lo lean ustedes. De todos modos, recuerden que esto es un tema para estudiantes de doctorado. Va a ser finalmente n-2 factorial. Y entonces sí, vamos a poder reconocer al integrando de la acción de Hilbert, porque lo que en este párrafo se demuestra
es que esta combinación da n-2 factorial por el escalar de curvatura, por E0, E1, etcétera, hasta n-1, es decir, por el volumen canónico. Y ustedes saben que el volumen canónico, el volumen que se construye con una base ortonormal, es igual a raíz de G por el producto de los elementos de la base coordenada correspondiente. Es decir, esto lo hemos hecho ya varias veces, de pasar de el volumen canónico de la base ortonormal a escribir el mismo volumen, pero en base coordenada. Aparece el raíz del determinante de la métrica. Eso es todo, ¿no? Y bueno, R por raíz del determinante de la métrica es el objeto que aparece dentro de la acción de Hilbert, acompañado por el 1 sobre G o todas esas cosas que acompañan a la acción de Hilbert, ¿no? Pero bueno, entonces si pasamos este n-2 factorial para el otro lado, sabemos que tenemos que reemplazar dentro de la acción de Hilbert para escribirla en este lenguaje. En suma, es así. Bueno, una cosa interesante que no quería dejar de decir, y por eso estoy salteando algunas cosas, es que en 1919 Palatini mostró que era posible variar la acción de Hilbert independientemente respecto de la conexión y respecto de la métrica. Esto es, pensar a la acción de Hilbert como un objeto que dependía de dos tipos de variables dinámicas, la conexión y la métrica. Lo que está dentro del espíritu de Cartan, esto es más o menos en la misma época del trabajo de Cartan, así que yo no sé si había algún conocimiento de Palatini de las cosas que estaba haciendo Cartan. Eso lo ignoro. Pero entonces Palatini dijo, bueno, miremos a la conexión y a la métrica de manera independiente y variemos respecto de ambas. Se dio cuenta, se generaban más ecuaciones, por supuesto, pero se dio cuenta que un juego de ecuaciones correspondían a que la conexión sea la de Levi-Civita y que el otro juego de ecuaciones, una vez reemplazada la conexión de Levi-Civita, correspondían a las ecuaciones de Einstein. Es decir, que no hacía falta en el principio variacional sobre la acción de Einstein, o de Hilbert-Einstein, no hacía falta presuponer que la conexión era de Levi-Civita. En realidad, lo único que hace falta presuponer es la metricidad. Lo vamos a ver ahora variando esta acción que tenemos acá, donde claramente la conexión está exclusivamente en la curvatura, y en lugar de la métrica vamos a hablar de la base ortonormal. La base ortonormal es la que tiene la información de la métrica, porque la ortonormalidad es precisamente dada por la métrica. Entonces, bueno, haciendo la variación de la acción de Hilbert respecto de la conexión, y entonces hacemos la variación de este personaje nada más. Hacemos esa variación. Bueno, usamos, acá hemos permutado unoformas, y entonces al permutar unoformas cambia el signo. Y de esa manera, bueno, uniendo estos dos términos compensadores, uno que tiene que ver con el índice A, con el índice contravariante, y el otro que tiene que ver con el índice B, que está con el signo que corresponde, vemos que la variación de la curvatura se puede escribir como la derivada exterior covariante de la variación de la conexión afín. Ustedes me dirán, ¿cómo no habíamos dicho que no se podía usar la derivada exterior covariante para escribir la curvatura? Pero acá estoy usando la derivada exterior covariante de la variación de la conexión. La variación de la conexión es una diferencia entre conexiones y por lo tanto es tensorial. Entonces es correcto ver a estos dos términos compensadores como los términos compensadores de una derivada exterior covariante, porque el objeto que estoy derivando, en este caso sí es un tensor, porque es una diferencia entre dos conexiones. Entonces, dicho esto, la variación de la acción de Hilbert, y la estoy escribiendo acá para 4 dimensiones, no para n como estábamos hablando al comienzo, para 4 dimensiones, yo tengo que completar las dos formas con un par de unoformas de la base ortonormal, y así formo la 4 forma, es decir, así formo la noción de volumen.
Entonces, atendiendo a esto, la variación de la acción de Hilbert respecto de la conexión es simplemente esto que está acá. Pero entonces, ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a integrar por partes y voy a pasar esta derivada exterior covariante a los otros factores para despejar la variación de la conexión. ¿Qué es lo que hago siempre en un principio variacional? Le paso la derivación a los otros personajes para que la variación de la variable dinámica quede separada y diga, bueno, si la acción no varía, entonces es porque todo este conjunto de cosas me tiene que dar cero. Porque la variación de mi variable dinámica es arbitraria, entonces el resto, lo que la acompaña, tiene que dar cero. Así que voy a hacer ahora lo mismo. Esta derivada exterior covariante que está acá, se la paso a los otros personajes. Entonces, tendría que quedar, y eso me genera un término de borde, pero en el principio variacional los términos de borde no molestan. Entonces tendría que quedar la derivada exterior covariante actuando sobre el producto del símbolo de Levi-Civita multiplicando a el producto wedge de S-ED. Ahora, si la conexión es métrica, la derivada exterior covariante del símbolo de Levi-Civita es 0. Así que sale fuera de la derivada exterior covariante y me queda por derivar el producto de C por ED. Bueno, es derivar uno por el otro sin derivar y viceversa, pero eso me va a generar dos términos iguales, en realidad, por eso este 2 que está acá, gracias a que estos índices están contraídos con estos del símbolo de Levi-Civita, y gracias a la antisimetría de este producto wedge y del propio símbolo. Entonces, directamente, me queda esto, más términos de borde. Pero este personaje que está acá, lo conocemos muy bien ahora, es la torsión. Entonces, ya tenemos el resultado de variar la acción de Hilbert respecto de la conexión en forma separada de la métrica. Enseguida vamos a pasar a analizarlo. Pero hagamos ahora la variación que nos queda, que sería la variación respecto de la métrica, que en este lenguaje para nosotros es la variación respecto de la tétrada. Entonces, esto también es muy sencillo, porque la tétrada no está acá, está solamente acá. Y entonces eso genera dos términos de esta forma. Perfecto. Entonces, para que la variación de la acción sea cero, se tendrá que anular esto por un lado y esto por el otro, lo que acompaña a la variación de la conexión. Entonces, el número de ecuaciones dinámicas aumentó. Ahora tenemos estas ecuaciones dinámicas que vienen de la variación de la conexión y estas ecuaciones dinámicas que vienen de la variación respecto de la tétrada. La primera ecuación significa que la torsión debe anularse. Ya supusimos metricidad, pero no habíamos supuesto que la torsión se anulara. Y entonces sale como consecuencia del principio variacional. Ahora, atención, ¿no? Porque esto es una cuestión un poco delicada. Naturalmente que si la torsión se anula, esta ecuación se cumple. Pero tendríamos que saber si es la única forma de hacer cumplir esta ecuación. Entonces, para probar que es la única forma de hacer cumplir esta ecuación, voy a demostrar que acá hay tantas ecuaciones como componentes tiene la torsión. Entonces, anulando, entonces, bueno, digamos, la única manera de resolver este sistema homogéneo es anulando las componentes de la torsión. Bueno, vamos a ver. Fíjense que los índices C y D son mudos, están sumados. De manera, ¿cuántas ecuaciones tenemos acá? Bueno, en principio, tantas como elecciones para A y B. Hay 6 elecciones para A y B. Porque necesariamente tienen que ser distintos. Y entonces, bueno, hay 6 posibles elecciones. Es el combinatorio 4-2. Entonces, acá tengo en realidad 6 ecuaciones. Pero son 6 ecuaciones para 3 formas. Lo que tengo acá es una 2 forma por una 1 forma. Son 6 ecuaciones para 3 formas. Las 3 formas tienen 4 componentes independientes. Entonces, vistos en términos de las componentes, tengo 6 por 4,
ecuaciones, que no es ni más ni menos que el número de componentes que tiene este personaje, porque estas ecuaciones vinieron de la variación respecto de este personaje. Y 6 por 4, 24 son también el número de componentes independientes de la torsión, porque la torsión tiene 3 índices, pero 2 de esos índices son antisimétricos, así que pueden tomar 6, hay 6 selecciones para los índices antisimétricos, y el índice contravariante puede tomar 4 valores distintos, así que tiene también 24 componentes independientes de la torsión. Así que acá hay tantas ecuaciones como componentes independientes de la torsión, así que la solución es que la torsión sea cero. Como ya supuse metricidad, más ahora con la torsión cero por razones dinámicas, esa es la novedad, me queda entonces sí la conexión de Levi-Civita. Y entonces voy a la segunda ecuación, que es la ecuación de Einstein, pero ahora ya voy con la conexión de Levi-Civita. Reemplazo acá en la curvatura la conexión de Levi-Civita y son las ecuaciones de Einstein de siempre. Bueno, para finalizar, voy a dejar el siguiente ejercicio. ¿Cómo se escribe la conexión de spin cuando la conexión afín es la de Levi-Civita finalmente? Bueno, resulta que la conexión de spin, ustedes lo tendrán que probar, se puede escribir de esta manera. Es decir, esta es una forma de resumir la conexión de spin. Acá tenemos un personaje de 3 índices, este personaje C, y los índices están intercambiados cíclicamente. En muchos libros van a ver, recuerden que A y B son antisimétricos, ¿no? Así que este personaje, ahora lo vamos a ver en la definición, tiene los 2 primeros índices antisimétricos, y en muchos libros lo van a ver con acá un más, pero intercambiados A con C, aprovechando la antisimetría. Yo creo que en esos libros les gusta poner más, menos, porque así se parece a la forma que tienen los símbolos de Christoffel cuando la conexión es la de Levi-Civita. Pero a mí me parece más significativo poner más, menos, y ver que los índices se intercambian cíclicamente. Estos personajes están definidos de esta manera. Tomo la derivada exterior de la base, es una doforma, y completo las entradas de la doforma con los elementos de la base del espacio tangente. Como esto es una doforma, estas 2 entradas son antisimétricas, por lo tanto este objeto es antisimétrico en A y B. Si ustedes recuerdan las propiedades de la derivada de Lie, van a poder ver que esto que está acá no es ni más ni menos que esta derivada de Lie, que me va a dar una unoforma actuando sobre este elemento, este vector. Entonces, mostrar que la conexión es, que esto que está acá es realmente la conexión de Levi-Civita, consiste en 2 pasos. Primero, ver que es antisimétrica, ya lo hemos visto, y segundo, ver que anula la torsión. Entonces, es simplemente, yo los invito a calcular las componentes de la torsión. La componente de la torsión, recuerden que es la derivada exterior covariante de los elementos de la base. Así que en esa derivada exterior covariante, en el término compensador, reemplacen por esto, y esto tiene la misma pinta que el primer término de la torsión, que es la derivada común, la derivada exterior común de los elementos de la base. Así que se van a empezar a cancelar las cosas entre sí, y la torsión se va a anular, con lo cual confirmaremos que esta es la forma que tiene la conexión de spin cuando estamos con la conexión de Levi-Civita. Como parte también de este ejercicio, les propongo mostrar que si calculan el conmutador entre los elementos de la base, y fíjense que estos personajes están definidos para una base cualquiera. Por cierto, si queremos calcular con esta expresión la conexión de spin correspondiente a la conexión de Levi-Civita, hay que usar la base ortonormal. Por eso acá está puesto con índices de base ortonormal. Pero en principio estos personajes se pueden definir para una base cualquiera, por cierto. Y así definidos para una base cualquiera tienen esta importante propiedad, por lo cual se llaman los coeficientes de rotación de Ricci, que es que cuando calculamos el conmutador entre los elementos de una base analónoma cualquiera, esos personajes son los que entran en el resultado del conmutador.